Bueno, mi gente, hola a todos otra vez. Estaba mirando en la televisión la película de Jacker, ¿eh? De la tercera parte. ¿eh? Vamos a ver un segundo. Vale, os voy a poner un tramo, porque fue en ese tramo que me vino algo al corazón, o sea, un pensamiento, no me vino nada malo. Vamos a ver. Quitamos el volumen, aquí tenemos al payaso, que normalmente el payaso debería de distraer y hacer reír a la gente, ¿no? Para eso se creó pues el personaje de los payasos. Aunque sabemos que el personaje de los payasos lo usan también muchos para delictir. Vamos a avanzar un poco. Bien, ahí le robaron. Y exactamente por aquí, en la película, vamos a ver, él va ahí para recuperar su cartel y catapum, lo apalean. Vamos más para adelante. Este es el personaje, está o sea, el que hace de Jacker. ¿Y qué dice la palabra de Dios en cuestión? Romanos 12, 14. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Primera Tesalonicenses, yo me voy a enganchar con los cables que tengo aquí. 5:15. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros, y para con todos. Primera de Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal, o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Mateo 5:39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Bueno, hasta aquí está muy claro, ¿no? Ahora, vamos a la vida cotidiana, a la vida real, no a la película. La persona, ya sea que tuvo un trabajo de payaso, de lo que sea legal. Cuando la vida le golpea, cuando la gente pues lo maltratan y todo eso, muchos se vuelven en contra no solo del sistema, sino en contra de la humanidad y se dedican a hacer el mal contra todo el mundo. Que llegan incluso a ser psicópatas, ¿verdad? Vamos a ver si vemos la escena ahí de... No, no se va a ver. Ahí está. El Joker haciendo de las suyas. Espera. Hoyt, por favor. En serio, amo este trabajo. Arthur, necesito saber por qué llevaste un arma a un hospital infantil. No es real. Es parte de mi... Bueno, esta persona, supongamos que es en la vida real, se convirtió de payaso a criminal. Un payaso criminal. Por ejemplo, es que hay muchos... Aquí vemos que hay muchos que usan máscaras de payasos para hacer crímenes. ¿Qué quiero decir con esto? Me he desviado un poquito del tema. De que no debemos, aunque la gente nos golpee, aunque la gente nos maltrate, aunque la gente nos pegue, se burlen, etcétera, etcétera, no debemos
pagar mal por mal. No debemos de consentir de que la maldad nos atrape simplemente porque alguien nos desprecia, alguien se ríe de nosotros, ¿verdad? Cristo cuando lo cogieron para llevarlo a la cruz, le pegaron, lo abofetearon, le escupieron, le dieron golpes, hasta le clavaron, o sea, le pusieron una corona de espina, lo azotaron por todos lados y después lo crucificaron. Cristo nos enseñó con eso el amor verdadero para con los hombres. Nos enseñó que no hay que levantar mano, que no hay que levantar la voz en contra de nadie. Hay que poner, si te dan en la mejilla izquierda, pues pon la derecha, ¿verdad? Es difícil, lo sé por experiencia, que a mí me es difícil, porque yo he vivido siempre en un mundo de responder en contra a otros también. Pero debemos hacer lo que dice Jesucristo, porque si no nos convertiremos en un Joker, y mucha gente se convierte en jokers, también en haters. Yo tengo familia y entre mi familia pues hay gente que bueno, el ojo por ojo, diente por diente. Por desgracia, por desgracia. Y he visto a familias romperse y dividirse entre ellos por causa de tonterías y también por causas de herencia. Nuestro corazón ha nacido con pecado. Nosotros hemos nacido con el pecado. Pero solo Cristo nos puede ayudar. Solo Cristo nos alivia, nos cura, nos sana. Yo tengo un temperamento muy fuerte. Y claro que aquí donde yo vivo, pues cuando hay que discutir, discuto. Y la voz mía no es muy calma cuando discuto. Y por mi cabeza pues pasan palabras que no menciono cuando discuto, porque sé que debo dar ejemplo. Si yo predico el Evangelio y digo que soy cristiano, debo dar ejemplo. No solo de boca, sino de hechos. Y me es difícil el caminar de Cristo, porque hay muchas cosas que me gustan, tengo un temperamento muy fuerte y he vivido un tiempo a mi manera y sé lo que es. Pero pelear con mi familia y después romper con ella y odiarla, jamás, en mi vida. En la etapa que nunca, o sea, que no había conocido de Cristo, tampoco odié a mi familia, había problemas, pero mi corazón nunca desechó a mi familia. Sin embargo, pues tengo unas hermanas ahí que bueno, una se hace la víctima, la otra también, y mi madre, bueno, como digo yo, mejor pues en vez de odiar, oye, cada uno en su casa, y no odiemos, sino que no invitemos a esa familia a nuestra casa hasta que se cambie sus actitudes. Contra más lejos, mejor, para que no haya discusiones. Un hola si nos vemos, un abrazo si nos vemos, un hola si nos vemos por redes sociales, pero hasta que nos alivie la cosa, pues mejor, pues, en vez de coger, odiar y pagar mal por mal, porque nos volvemos jackers. El comentario era para hacerlo más corto, pero bueno, no soy yo el que manda. Y por eso, mi gente, no debemos de tener odio en ningún momento. Lo que en la película representa de que un hombre tenía un trabajo de payaso, un trabajo donde anunciaba en un cartel cosas,
un anuncio sobre una empresa o sobre comida, por causa del odio o la rebeldía de unos jóvenes, por causa de la rebeldía o diversión mala de algunos jóvenes, pues este hombre, si lo pasamos a la vida de real, se convirtió en un diablo. ¿Por qué? Porque en su corazón no estaba el amor de Dios. En su corazón o en el corazón de nosotros siempre está lo que es el mundo, las actitudes del mundo, y debemos de dejar las actitudes del mundo, predicar el evangelio a todo el mundo, hablarle del amor de Dios y de la salvación, y decirles claramente que la culpa de cómo está el mundo es nuestra, o sea, del ser humano, del corazón del ser humano, de las maldades que hay, de las guerras y todo eso. Que se ríen y te pegan porque hablas así también, pues, ¿qué vamos a hacer? Cristo predicó el evangelio a todo el mundo. Muchos se rieron, otros le golpearon, pero él jamás levantó la mano ni la voz a nadie por ese motivo. Todo lo contrario, en la cruz, viendo que todo el mundo se reía de él, porque se reían de él, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A pesar de que escucharon ya la palabra. Pues Jesús, en vez de bajar de la cruz, los amó aún más. ¿Qué debemos hacer nosotros? Porque yo me incluyo. Si alguien me pega, debo amarlo, hablarle de Cristo, sin dejar de denunciarlo a las autoridades para que cumpla condena por un delito. Eso no quiere decir, por ejemplo, viene un violador que es un psicópata y asesino y viola a una de mis hermanas o viola a toda mi familia y mata a toda mi familia. Me deja a mí huérfano, sin familia. Yo, claro, voy a denunciarlo ante la ley, ante el juzgado. ¿Para qué? Para que lo condenen a la cárcel por su delito. Pero yo debo amarlo y decirle: mira, yo te perdono. Te perdono tu acto, pero mi deber es denunciarte. Y después hablarle de Cristo. Eso es poner la otra mejilla. No coger, te pega una persona. Sí, si te pega una persona, pues pones la otra mejilla, por si te quiere pegar otra vez. Pero cuando debes poner la otra mejilla es actuar con justicia. Ir ahora a la policía, estando como está la cosa, mejor ir directamente al juzgado. No debemos de pagar mal por mal. Si yo tuviese un trabajo y por causa de unos jóvenes pierdo ese trabajo, yo no voy a ir en contra de esos jóvenes. O sea, no voy a hacerle daño a esos jóvenes. Sí voy a menores y todo eso para que los corrijan. Y voy junto de ellos hablándoles con amor. Para que cambien, para que vean que sus actitudes no están bien. De que están en el camino errado. Y hay muchas películas de personajes que cogen, son buena gente, por decir, ¿no? Que llevan una vida honrada por una causa, cambia toda su vida. Igual que vi el otro día una película, un detective, un policía que llevaba 18 años trabajando para la policía, como policía, la caga a última hora por un juicio. Porque injustamente, o sea, el acusado mató a 2 policías. Y claro, el policía fue a por él. No fue con una orden judicial. Y por medio del forjeceo murieron 2 familiares del criminal ese, ¿no?
Entonces fue a juicio. Y ahí el juez pues cogió, puso en libertad al criminal. Pasaron los meses y tal, porque le estaban haciendo juicios al policía. El policía, por lo que se ve, se le fue la olla, se metió en medio de los tribunales y secuestró a la jueza, al jurado, a la gente que estaba allí y al criminal. Y la cagó. ¿Por qué? Y eso suele pasar también en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que sin Dios no vamos a entender nada. Que sin Dios lo que vamos a hacer es nuestra justicia. Ese hombre pues perdió su trabajo y lo metieron en la cárcel por secuestro. Por secuestro. Así que no paguemos mal por mal, sino que paguemos mal, sino que paguemos bien por mal. Hagamos el bien a la gente que nos hace el mal.